Buenas tardes. Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Zacarías? Esta mesa, tiene un título que suena bastante ambicioso. Vamos a tratar de responder primero con un panorama general acerca de la reforma energética, un cambio bastante pospuesto y después bastante profundo que se hizo en 2013 y del cual hemos venido observando algunos aspectos de la implementación. Estamos ya 3 años de eso y creo que ese proceso de implementación todavía tiene mucho para dar. Yo quisiera, en principio, preguntarles una pregunta general para los tres acerca de la perspectiva de cada uno, dónde ven a la reforma en este momento y sobre todo, qué vamos a ver hacia adelante los ciudadanos en la constitución de un mercado muy distinto a como lo teníamos visto en México. ¿Qué me dirían? Quien quiera comenzar, doctor, si quiere contarnos. Se trata sin duda de una reforma de gran calado, muy importante, no solo para México, sino incluso a nivel internacional. Es difícil encontrar una reforma que sea tan amplia y tan profunda. Ese es un primer punto. El avance en las, digamos, yo creo que hay que distinguir 3 elementos. Uno es lo que ha venido como resultado de la eliminación de la exclusividad de Pemex, o sea, todo lo que es abrir a la participación de los particulares, y esto ha estado básicamente bajo el comando de la Secretaría de Energía y de las agencias reguladoras. El avance ha sido muy importante, ya estamos en la ronda 2 y además hay una perspectiva de mediano plazo que presentaron que es muy halagüeña en el sentido de que va a seguir el proceso de apertura. Y ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con la parte de electricidad. Tardó en arrancar, es un proceso complicado. Al principio, claro, tuvieron un buen momento con el tema de los gasoductos, que hace mucho tiempo que se debieron de haber hecho y que no se habían hecho. Entonces, ese le dio ímpetu al asunto, pero la parte más complicada, que realmente ya es modificar la arquitectura institucional de los mercados eléctricos de México, apenas está comenzando a madurar, y es entendible porque es un problema francamente muy complejo. Y el tercero tiene que ver con los cambios en el interior de Petróleos Mexicanos, que es la modernización de Petróleos Mexicanos para que pueda competir en las condiciones ya de apertura y al mismo tiempo seguir siendo pues, el eje impulsor de lo de la reforma. Son tres aspectos con avances muy disparejos entre los 3. Muy bien. ¿Qué nos dirías? Zacarías, muchas gracias. Elaborando en el comentario del doctor Reyes Heroles, diría que lo que esta reforma le da a Petróleos Mexicanos es ya la oportunidad de elegir en qué segmentos del mercado debe estar y en cuáles quiere estar. Anteriormente, durante más de 7 décadas, estuvimos obligados y forzados constitucionalmente a hacer todas las actividades de la cadena de valor energética petrolera, desde la exploración hasta la venta a menudeo, ¿no? Esta reforma ya le descarga mucho de esa responsabilidad a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos seguramente será un gran eje y va a seguir siendo la empresa líder en cada uno de estos segmentos, pero sobre todo ya le permite a Petróleos Mexicanos una flexibilidad que antes no tenía. Poder aliarse, poder buscar socios en, yo te diría, todas las partes de la cadena de valor. En la parte de exploración y producción, los reguladores han hecho un excelente trabajo en diseñando un proceso muy claramente definido, en el cual cómo puede ser socio de Pemex a través de farm outs o a través de participar conjuntamente con Pemex en las rondas licitatorias. Ahí yo creo que Pemex ha tomado ya cada vez un poquito de mayor momentum. Estamos ya en el pleno proceso del farm out de Trion, el primer farm out de Pemex, que estaremos esperando ansiosamente los resultados en el mes de diciembre, el 5 de diciembre en particular, ¿no? En otras áreas vamos a irnos poniendo, yo creo que ya en sintonía con lo que requiere la reforma energética, que es empezar a hacer alianzas en las otras áreas, en refinación, en transporte, almacenamiento y logística de hidrocarburos, y en aquellas áreas que no son sustantivas, pero que ha hecho Petróleos Mexicanos, ¿no?
Por ejemplo, Petróleos Mexicanos ha tenido en muchos lugares, pues, tenía su propia estación de bomberos. No es necesario que Petróleos Mexicanos siga manteniendo estaciones de bomberos, ni otros servicios auxiliares que pueden dar otras partes de la economía. Servicios auxiliares como tratamiento de agua, producción de hidrógeno y otros grandes elementos que son importantes pero no indispensables. Entonces vamos a ver una evolución de Petróleos Mexicanos, escogiendo en qué partes del negocio se queda de manera eficiente y rentable y en qué otras partes pues vamos a ir dejando que el mercado y el sector privado vayan ocupando esas plazas, que es importante, ¿no? Desde la perspectiva de Shell, Alberto, ¿cómo se ve? Sí, muchas gracias, Zacarías, y obviamente gracias a Forbes por la invitación. Los compañeros panelistas, además tenemos el reto de venir después de la comida. Esperemos que al final sí se recuerde de la presentación y no quede como un sueño. Pero muchas gracias otra vez por permitirnos participar. Yo diría que en 3 años, como bien dices, ha pasado por 3 momentos la reforma. Por un periodo de gran asombro, porque la verdad es que no se pensaba que el calado de la reforma iba a ser tal. Se habla de una reforma, una revolución energética. Yo creo que es más bien una revolución lo que se logró en su momento. Después pasamos por un segundo momento de gran optimismo y yo diría que la reforma va muy rápido, la reforma va bien. Poco a poco tenemos un ecosistema de empresas participando, empresas pequeñas, empresas medianas. Esperemos que empresas grandes como la mía podamos participar ahora en aguas profundas. Hemos empezado a ver inversiones que a lo mejor antes le hubieran correspondido únicamente a Pemex y ahora complementan lo que ya venía haciendo Pemex, inversiones en ductos, como ya se mencionó. Entonces, poco a poco empecemos a ver ese movimiento, terminales de productos, etcétera. Y ahora nos estamos en un periodo que yo definiría un poco de incertidumbre. Incertidumbre por tanto factores internos como externos. Mucho tiene que ver con el precio del petróleo a nivel internacional, la gente preguntando hacia dónde se va. Hoy hemos hablado de la tecnología, de lo disruptivo, y mucha gente pregunta hacia dónde va la energía. Es natural, pero es un periodo de incertidumbre a nivel internacional. Y en la parte doméstica creo que ahora hay incertidumbre un poco por ya la implementación de la regulación como tal, que es natural por el periodo en el que nos encontramos, pero los actores nos preguntamos si vamos a poder tener un sistema simplificado, si vamos a poder participar todos con la misma claridad de reglas con las que hemos participado hoy, que creo que es lo que le da sustento en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, un gran momento para estar ahora en México. Muy bien, pues Alberto ya introdujo ese punto que tendríamos que mencionarlo, que es el tema de los precios, y creo, José Manuel, que Pemex está enfrentando un escenario que no estaba considerado, que quizás nadie lo tenía considerado, pero quiero decir, lo toma justo en el momento en que se redefine el escenario y nadie cuenta con un derrumbe de los precios. Y lo que hemos visto, creo, y a la distancia, es una transformación bastante fuerte y quizás bastante obligada de Pemex en varios sentidos, porque tiene que jugar ese nuevo rol que le da la reforma, pero tiene que reestructurarse adentro, porque hay problemas financieros bastante fuertes que tienen un gran impacto en la economía en su conjunto. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Qué está pasando dentro? Grandes rasgos, ¿cómo se adaptan a este escenario que se precipitó, digamos? Yo creo que, Zacarías, cuando empezamos a diseñar nuestros presupuestos en el año 2014, para el año 2015, pues pensábamos que $50 era un precio razonable. Viene el 2015 y realmente el mercado nos muestra que los desequilibrios que habían entre oferta y demanda pues nos estaban llevando a precios bastante más bajos que eso. Creo que nos tomó a muchos por sorpresa y la verdad es que lo que ha sido importante es la velocidad de reacción para enfrentar estos nuevos precios. Que tuvo que hacer Petróleos Mexicanos y el resto de la industria en general es ir ajustando a una nueva realidad. Proyectos que antes eran rentables a $50, pues ya no se van a hacer. Proyectos que son rentables a $25, pues se van a seguir haciendo. Yo creo que tuvimos que hacer un recorte muy fuerte en nuestro plan de trabajo, en nuestro plan de negocios, para ir enfrentando las realidades. Y no nada más eso. Yo creo que viene en un buen momento, porque esta crisis de precios, si hubiera tomado Petróleos Mexicanos sin la reforma energética, pues hubiera tenido mucho menos recursos para enfrentarla. Hoy, afortunadamente, la reforma energética te permite reaccionar de una manera mucho más proactiva, te permite asociarte para ir planeando juntos con tus socios
escenarios de más largo plazo, donde no solamente es tu inversión y tu riesgo el que se pone en juego, sino también la tecnología, la capacidad de ejecución y los recursos financieros de terceros, ¿no? Yo creo que si a $100, pues realmente Pemex tendría pocos incentivos para asociarse con alguien, o mucho menos incentivos que hoy. A precios de $37 el barril, la verdad es que los incentivos para que Pemex tome decisiones drásticas como ajustar su plan de negocios a una nueva realidad, salirse de negocios que no son rentables para nosotros, buscar quién hace mejor ciertas partes de la cadena de valor, se vuelve obligatorio para Petróleos Mexicanos y es la manera en que hemos tenido que reaccionar de manera rápida y sólidamente. Doctor Reyes Heroles, usted fue director de Pemex, sabe que el funcionamiento de las empresas públicas, en nuestra experiencia en México y quizás en otros países, la forma de conducirse y de tomar decisiones son diferentes a las que podemos ver en las empresas privadas. Pero si además están pasando por un periodo de presión bastante fuerte, como escuchamos, una reforma energética que modifica las reglas y por otro lado precios muy bajos en los que tienes que tomar decisiones rápidas, ¿cómo ve esa toma de decisiones dentro de Pemex? ¿Hay un consejo? De pronto no sabemos si el consejo es el que está marcando las directrices, como haría en una empresa privada. ¿Cómo lo observa usted? Usted ha sido agudo en ese tema. ¿Qué nos dice? Bueno, yo creo que no solo es como lo observo yo, sino lo que se percibe en el medio, ¿no? Lo que se percibe es que Pemex se ha movido muy lentamente, no solo en términos de ajustarse a los grandes retos que le plantea la reforma, sino también en términos de reaccionar al tsunami financiero que mencionaba José Manuel Carrera, ¿no? Creo que un punto fundamental para entender esa lentitud es que, en mi opinión, se cometió un error muy de fondo en la reforma energética cuando se dejó a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad dentro del presupuesto, porque desgraciadamente eso hace que haya una cúmulo, unas lápidas de normatividad y de procedimientos que tiene que seguir observando las dos empresas, ¿no? Tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad. Se les dieron ciertos espacios a Pemex para poder tomar decisiones un poco más ágilmente, pero en mi opinión claramente insuficientes. Entonces, ya van 2 directores, como se dice, pues creo que yo por ahí en algún momento saqué el promedio, los directores duran creo que 2.4 meses o una cosa así en Petróleos Mexicanos, lo cual trae consigo también una serie de implicaciones para el resto del personal y para los ejecutivos que están ahí. Han sido lentos los nombramientos, ha sido francamente, de alguna manera, esto ha entorpecido que las decisiones se tomen por inseguridades, más lo del sector público, y el resultado es que hoy hay varios proyectos críticos, ya no digamos para crecer, sino críticos para mantener la plataforma de producción de crudo y de gas, que simplemente están pospuestos o han sido pospuestos durante ya 4 años de esta administración, con todos los riesgos que esto implica para el futuro de la empresa. Entonces, yo creo que la situación en ese caso es francamente preocupante. Es cierto que hay nuevos espacios para hacer asociaciones y que los farm outs se permitirán, pero no va ninguno. Todavía no se logra ninguno, al 4º año. Entonces, eso preocupa. Y la verdad, pues, desanima un poco, considerando que se pagó un costo muy alto por la reforma energética, ¿no? José Manuel, una de las grandes justificaciones de la reforma es esa necesidad de Pemex de hacerse llegar los recursos tecnológicos, la experiencia en una de las áreas más complejas y más costosas, que son aguas profundas, y de las cuales vamos a empezar a ver cómo se empieza a deshojar la margarita, digamos, en diciembre. Tú, como responsable del área de alianzas y nuevos negocios, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Bajo qué criterios se define con quién asociarse? ¿Qué aporto? ¿Qué necesito como Pemex? ¿Qué es lo que voy a dar yo en esas alianzas? ¿Qué ofrezco y qué recibo? Por supuesto. Yo creo que lo que buscamos de los socios en general varía de las
con respecto a las características del proyecto del que estamos hablando. Vamos a poner el caso concreto de Trión, que es un campo en aguas profundas donde sin duda Pemex tiene muy poca experiencia y donde contrapartes como Shell y otras empresas petroleras pues tienen muy vasta experiencia en varios campos, pero sobre todo en uno muy cercano que está exactamente a unas cuantas millas al norte, que se llama Great White, y por lo tanto, ¿qué buscamos en un campo y en una aventura tan compleja como es el agua profunda? Pues requerimos tres cosas básicamente: su experiencia y capacidad de ejecución. De hecho, si ves, la mayor parte de los proyectos que se han hecho del otro lado de esa línea divisoria, que es el Great White, se hace siempre de consorcios de 2 o 3 empresas petroleras. Una sola no necesariamente toma todo el riesgo y toda esa expectativa de un proyecto por ellos mismos. Entonces, por lo tanto, es esa organización y capacidad de ejecución de proyectos tan complejos cuando lo haces en asociación. Acuérdate que Pemex nunca ha hecho un desarrollo de un campo en asociación. Por lo tanto, es esa capacidad de ejecución y de coordinación entre participantes. La segunda es la parte tecnológica. La parte tecnológica es para nosotros un gran reto, en especial porque nunca hemos estado con descubrimientos de esa naturaleza nosotros. Y la tercera es que esta clase de proyectos pues toman muchos recursos. O sea, estamos hablando de 10,000 millones de dólares, por ejemplo, para un campo como Trión, y por los cuales no es necesario que Pemex, no necesariamente los tenemos, y si los tuviéramos no los dedicaríamos todos esos recursos a un solo proyecto, buscando una diversificación un poco más interesante, ¿no? Vámonos a otro ejemplo donde no necesariamente necesitamos socios con esas mismas características. Si hablamos de aguas someras, por ejemplo, y quisiéramos hacer una extensión de los campos de aguas someras en donde Petróleos Mexicanos tiene mucha experiencia y es quizás la empresa con mayor producción en aguas someras del mundo. Entonces, por lo tanto, no requerimos necesariamente la parte tecnológica, no necesariamente la parte de capacidad de ejecución, pero sí la parte de recursos financieros, ¿no? Entonces, la calidad y las características particulares de los socios van a cambiar diametralmente. Si hablamos de un campo como es Eagle Ford se extiende, no respetó la geología, barreras de países y el Eagle Ford se extiende dentro de México. Bueno, nosotros no necesariamente vamos a ir a desarrollar la sección mexicana de Eagle Ford con nuestros propios recursos. Primero, porque no tenemos experiencia en no convencionales. Segundo, porque requiere una microestructura muy diferente y un enfoque de negocios muy diferente, como ha sido el éxito en los Estados Unidos. Las empresas grandes petroleras no necesariamente entran a la parte no convencional tan agresivamente, sino se hace a través de un centenar de pequeñas y medianas empresas, lo que estaríamos requiriendo, con otras capacidades de agilidad, de velocidad y con pesos corporativos mucho menos agresivos de los que tenemos en Shell o en Pemex, ¿no? Entonces, dependiendo del reto y de la naturaleza de esos activos, vamos a ir escogiendo. Por lo tanto, no es que haya una receta única, sino que iremos buscando cuáles son aquellos socios que sí tienen las características que nosotros estamos buscando para cada reto en particular, Zacarías. Doctor Reyes Heroles, ¿se han perdido oportunidades en esta lentitud? ¿Se pueden identificar y cuáles serían los cambios, si son de carácter corporativo, si son de carácter incluso gubernamental, para poder dar una mejor estructura y una mejor respuesta a las circunstancias en Pemex? ¿Se puede? ¿Las leyes lo permiten o ya está perfectamente diseñado y tendremos que ir con esa lentitud y esperando aprender en el camino? Bueno, siempre las leyes son perfectibles y las disposiciones administrativas también. Yo creo que evidentemente ha tenido un costo el hecho de que vaya a un ritmo inferior al que hubiera sido deseable y se esperaba. Pero no solo es el tema en la parte de actividades de producción y exploración, en donde, bueno, es un negocio complejo y además para Pemex, efectivamente, como señalaba, hay muchas actividades desconocidas. Y eso lo está haciendo la Secretaría de Energía con lo de las licitaciones, y yo creo que eso va caminando razonablemente bien. Hay actividades en otras, las llamaban algunas periféricas, pero otras no son tan periféricas, como por ejemplo refinación, ¿no? O sea, los retrasos en los proyectos fundamentales como
la producción de gasolinas de bajo contenido de azufre, de diésel ultra bajo en azufre, los paquetes, las reconfiguraciones de las refinerías, el programa de cogeneración, incluso se creó una subsidiaria específicamente para atender el potencial de cogeneración que tiene Petróleos Mexicanos. Esos proyectos realmente van muy lentamente. Y parte tiene que ver, y aquí me puede corregir Manuel, parte en buena medida tiene que ver con las restricciones derivadas del hecho de que Pemex esté dentro del presupuesto. O sea, ahorita en momentos de ajuste, pues las empresas petroleras del mundo van corrigiendo, echando mano de todas las herramientas que tienen. Entonces, claro que hay cancelación de proyectos, por supuesto, hay posposición de otros proyectos, hay venta de activos para poder hacer algo y hay también endeudamiento. Pero el tema es que como Pemex está dentro del sector público, lo dejaron ahí, entonces tampoco puede recurrir al endeudamiento. Entonces, y no se pueden hacer ciertas operaciones financieras que serían del día a día en otras latitudes, como operaciones de lo que le llaman sale and lease back, que podrían utilizarse para poder financiar algunos otros proyectos. Hay incluso proyectos que han sido mandatados por las autoridades regulatorias a las cuales ahora se tiene que sujetar Petróleos Mexicanos, que no se han podido echar a andar. Entonces, esa parte costosa, lenta y con implicaciones, pues los mexicanos seguimos consumiendo gasolinas que no son adecuadas en términos de sus implicaciones ambientales. ¿Por qué? Pues porque va muy lento, porque todo eso, todas esas actividades van muy lento. No me quiero meter en la parte de exploración y producción, que es una problemática francamente más compleja y diferente. Pero estos que son así, digamos, más sencillos, pues esa es la situación, ¿no? De acuerdo. Alberto, efectivamente Pemex no es la única, obviamente, que está pasando por situaciones complejas, por esto que hablamos de los precios del petróleo. Shell misma ha hecho algunas decisiones recientes de venta de activos. ¿Cómo se elige en este escenario dónde participar? Porque no solamente tienes que tener un cálculo que te permita pensar que vas a tener éxito o ganancias, sino también los inversionistas pues están alertas a qué decisiones toma la administración. En ese sentido, ¿qué ofrece México? ¿Cuáles son las expectativas como para querer participar en estas nuevas licitaciones? ¿Cómo se percibe la oportunidad y por qué sí, pese a las circunstancias? Sí, yo empezaría hablando, un poco ya lo comentaba Jesús, pero es el tema de que todas las empresas hemos tenido que tomar decisiones difíciles en estos últimos años y han pasado por todas las que mencionó Jesús, ¿no? Nosotros este año teníamos, junto con la compra que hicimos de BG, íbamos a invertir 45,000 millones de dólares, estamos ahora invirtiendo poco menos de 30,000, y lo que vemos de la comunidad internacional de los inversionistas es que nos piden que invirtamos menos. Y es más, cuando han habido proyectos que hemos cancelado o que hemos pospuesto en el tiempo, el precio de la acción se va para arriba, que es casi lo opuesto de lo que uno pensaría. Pero es el escenario en el que estamos, donde hay mucho nerviosismo, y la verdad es que la comunidad de inversionistas está muy preocupada de dónde estamos colocando el dinero. Y en ese sentido, México está totalmente inmerso en esa dinámica, y de ahí la importancia de que México sea competitivo a nivel global. Nosotros estamos convencidos de que México, sin duda, en el mediano y en el largo plazo, será un gran lugar para estar y un lugar para estar en el largo plazo. Nosotros en esta segunda etapa llevamos en México 62 años buscando esas oportunidades, porque estamos convencidos de que México tiene una gran dotación de recursos y lo que necesita es explorar, ¿no? Y realmente hay pocos lugares en el mundo que se encuentren en la situación que se encuentra México. Desgraciadamente nos toca vivir este periodo donde todos estamos pasando por un momento difícil, ¿no? En cuanto a términos de precios, en términos de recursos, en términos de oportunidades, pero bueno, estamos seguros de que México podrá salir adelante, ¿no? Mejor estar en México con recursos que en otro lugar que no los tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, México tiene una muy buena dotación. Muy bien. Ya son pocos minutos, pero voy a romper un poquito el orden para preguntarte algo de lo que te han preguntado mucho, es ¿en qué áreas? Porque Shell es una empresa que participa en varios eslabones, digamos, de la cadena.
cuáles son el interés en México, en cuáles áreas. Algunas ya las conocemos evidentemente, Sí. que es exploración, producción, aguas profundas, pero en otros eslabones, ¿cuáles serían? La ventaja de una empresa como la nuestra es que podemos jugar a lo largo de la cadena de valor. Y al igual que José Manuel mencionó antes, nosotros también estamos viendo proyectos de inversión a lo largo de esa cadena de valor. Pero yo diría principalmente en los temas que tienen que ver con exploración y producción de hidrocarburos en aguas arriba, pero también en la parte de aguas abajo cerca del consumidor final. En esos dos rubros diría yo que estamos más inmersos. Todo lo que tiene que ver con infraestructura, tradicionalmente nosotros no invertimos en ello a menos de que sea necesario, preferimos utilizar la infraestructura de otros y pagar un servicio por ellos, pero sí vemos proyectos a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Hacer un comentario final que en términos de la importancia del sector energético, hemos hablado mucho de la tecnología y lo que es la disrupción. A mí me queda claro que precisamente el sector energía es lo que va a ser disruptivo o va a ser el sector que va a promover muchísimos cambios en la economía en general. Va a ser el motor de desarrollo de manufacturas y de otras cosas que han sido exitosas en México, que pasan a través de tener un sector energético exitoso, ¿no? Muy bien, José Manuel, dice el doctor, ningún farm out hasta ahora, ningún farm out. ¿Cuándo lo veremos o cuándo empezaremos a ver esa otra etapa de las alianzas de Pemex? Yo creo que es muy justo reconocer que no hemos avanzado a la velocidad que todos quisiéramos. Lo único recordemos que es una empresa de pues, más de 70 años, ¿no? La cual está aprendiendo y ajustándose junto con el resto de los reguladores de esta industria a poner estas reglas de juego y cómo vamos a participar cada quien en estos renglones, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver ya cada vez más un Pemex que ha trabajado durante los últimos 2 años, quizás discretamente, en preparando qué clases de negocios vamos a poner al mercado, ¿no? Y yo creo que vamos a ver pronto no nada más negocios de exploración y producción, tenemos ya un primer farm out que está caminando, ojalá y pronto podamos adelantar cuándo es el segundo farm out y el tercero y el cuarto, ¿no? Yo creo que lo más difícil es hacer el primero, porque una vez que es el primero, cuando menos ya tienes un poco el camino andado de cómo va a ser. Pero vamos a poner a propuesta del mercado muchos más negocios de los que son solamente exploración y producción. Yo creo que, como hemos visto, hay negocios de infraestructura y de almacenamiento que pronto estaremos viendo que se desarrollan. Si ven, hay una serie de proyectos de iniciativa privada ligados a la comercialización de combustibles limpios en México que han sido anunciados, que están las temporadas abiertas, que nos encantará verlos ser exitosos, ¿no? Yo creo que falta menos de lo que esperamos. Yo creo que el mercado ha sido paciente, nos ha dado ese beneficio de la duda, pero yo creo que ya pronto vamos a empezar a ver tanto en negocios sustantivos como en la parte accesoria a un Pemex que ya empieza a claramente definir cuáles son sus prioridades y cuáles tipos de negocios se empieza a salir poco a poco, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho y bueno, esto es lo que pensamos que va a venir en la nueva era energética de México. Muchas gracias. Gracias.